Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo soy Juliana Crucianelli, María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Venimos a contarles, espero que ya seguramente algo les hayan contado los profes, las profes. Estuvimos charlando con los chicos recién en la radio. Venimos a presentarles estos libros. 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, son 2 tomos. Editaron los chicos de la retaguardia, la gente de la retaguardia, que vienen desde Buenos Aires a presentar este libro, y con el colectivo de comunicación FM de la calle, que es el lugar al que pertenezco yo. Me tocó escribir dos crónicas. Es un libro de crónicas, es un libro del que participamos en su totalidad periodistas, ¿sí? Que fuimos cubriendo distintos juicios de lesa humanidad. Y bueno, en mi caso me tocó escribir sobre Mega Causa, que terminó en diciembre pasado, que fue el último juicio de lesa humanidad acá de Bahía. 2 historias de ese proceso. Así que les cedo un poco la palabra para que nos cuenten, o para que les cuenten. Capaz que es medio repetitivo para los que ya nos estuvieron escuchando, pero un poco la idea es que se enteren todos, todas, de cómo viene este proceso de producción de este libro, que llevó mucho tiempo, o sea, un trabajo de muchos años, que está bueno condensarlo y explicarlo también. Y de paso retomamos a algunos. ¿Se acuerdan los que estaban allá que dije en un momento, me olvidé que iba a decir? Bueno, ¿te acordaste? Claro, me acordé que era ni más ni menos que nos habían preguntado sobre cómo habíamos llegado a hacer los libros. Así que, bueno, la primera parte sería que nosotros, Euge y yo, integramos la retaguardia. Somos un medio comunitario de Buenos Aires, así como FM de la calle, pero en Buenos Aires. Nosotros nacimos en el año 2003 y en ese momento que nacimos no había juicios por crímenes de lesa humanidad, porque los genocidas habían conseguido sacar 2 leyes que frenaron los juicios. Pero quiero hacer una aclaración. ¿Todos saben de qué hablamos cuando hablamos de juicio de lesa humanidad? Bueno, por ahí, ¿sí? Bueno. No, porque tiene que ver con esos juicios que juzgan crímenes de la dictadura, ¿sí? Crímenes que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Exactamente, y este año se cumplieron el 24 de marzo 50 años de lo que fue el golpe de Estado en el país. A partir de que recomenzaron los juicios, en un momento en el que se consiguió que el Congreso diera vuelta a la ley de impunidad y que hubiera un fallo en la justicia también que los declarara las leyes de impunidad inconstitucionales, fue que regresaron los juicios en el año 2004. Nosotros empezamos a cubrir como podíamos, íbamos a diferentes audiencias. Ir a una audiencia o un juicio de lesa muchas veces puede suponer estar 6, 7, 8 horas en tribunales. Es algo que quienes transitamos medios comunitarios, que muchas veces tenemos varios laburos a la vez, bueno, los periodistas de los medios comerciales también, pero es otra historia. Muchas veces cuesta sostener ese tipo de coberturas tan extendidas en el tiempo. Juli les contaba del juicio de aquí, que fue durante 4 años, todos los jueves infaltablemente. Ella estaba ante la cámara, nosotros en la operación técnica, y sostuvimos con muchísimo esfuerzo la cobertura de ese juicio en conjunto los 2 medios. Nosotros en la pandemia empezamos a transmitir los juicios por YouTube. Euge decía hace rato, cuando estábamos en el estudio, empezamos a hacer streaming. La verdad que eso es algo que decimos hoy. No lo decimos desde hace un año que se puso de moda el streaming, y de alguna manera ahí nos dimos cuenta que lo que está pasando hoy en los canales de streaming es lo que nosotros hacíamos, solo que somos un canal mayormente dedicado a transmitir juicios en vivo. Es decir, que lo que pasa en tribunales, en un escenario judicial, pueda ser visto por la sociedad, pueda ser monitoreado por la sociedad, y este tipo de causas como los juicios por crímenes de lesa humanidad, que las familias de las personas desaparecidas o asesinadas o los propios sobrevivientes tuvieron que esperar 50 años para llegar a los juicios,
el valor de que sea público para ellos y para ellas es muy necesario y hace a la reparación de aquellos hechos. Entonces, en los 50 años nosotros decidimos que algo del trabajo de todos estos años que teníamos en forma escrita antes de hacer el streaming y bueno, y por supuesto mucho material que surgió a partir de la publicación del libro tenía que estar ahí en las 50 historias. Y jugando un poco con el tema de los 50 años, decidimos que fueran 50 historias con todo lo difícil que es eso. Ustedes, yo no sé si vos tenés, Juli, el número aproximado de cantidad de testigos que pasaron en el juicio de Bahía, pero ustedes imagínense que una audiencia de testimonios son 4 o 5 testimonios. Y te estamos diciendo que duró 4 años, de los cuales 3 por lo menos fueron testigos. Es un número fueron incontable. 333 víctimas, o sea, esa era la nómina de víctimas de Megacausa, que no, o sea, muchas de esas víctimas no viven o están desaparecidas, pero sí declararon sus familiares, así que por cada una de esas capaz que fueron 2 o 3 testimonios o más, para que saquen la cuenta. Yo saqué la cuenta el año pasado y transmitimos alrededor de 600 horas, o sea, hay mucho material y muchas horas de transmisión. Hemos transmitido hasta el momento en nuestro canal 80 juicios. Tenemos transmitidos en vivo y que quedan almacenados en YouTube para ser buscados, para ser trabajados para películas, para libros, para investigaciones, para tesis, todo tipo de trabajos educativos y culturales. Fer les decía recién, imagínense lo difícil que fue. Sí, creo que lo más difícil del libro fue elegir qué 50 testimonios íbamos a escribir, ¿no? O íbamos a elegir, porque muchas de las crónicas ya estaban escritas. Porque, como decíamos, eran muchas las personas que habían declarado, y a la vez eso para nosotros es lo más rico de los juicios, ¿no? Como esas palabras de esas personas que esperaron un montón de tiempo, pero que son las que permiten rearmar la historia, poder pensar cómo fue la historia, poder alcanzar. Vieron que cuando hablamos de los juicios, por ejemplo, hablamos de 3 patas, ¿no? Hablamos de la memoria, de la verdad y la justicia. Y reconstruir la verdad es muy complejo, porque muchas veces estamos hablando de la verdad de una historia en la que las personas protagonistas ya no están. Entonces, bueno, esos testimonios para nosotros son lo más importante de todo, y por eso también es que quisimos como dejarlos escritos en formato de crónica, es decir, que no es que es una desgrabación de lo que la persona dijo en el juicio, sino que hay un periodista, un escritor que intenta contarlo de una manera que pueda ser escuchado, ¿no? Que pueda ser leído. A la vez, sí. El proyecto del libro no fue solamente el libro, no fue solamente escribir y editar el libro en 2 tomos, sino que además quisimos que tuviera otros formatos. Entonces el libro está acompañado también del recorte de los testimonios en el canal de YouTube, en el que pueden encontrar cada uno de estos 50 testimonios de los que hicimos las crónicas, para verlos por separado. Y además también hicimos un recorte muy chiquitito, un recorte de 3 minutos, para poder publicar en principio en Instagram, después lo subimos también a un canal de TikTok. Esto es un trabajo lo del canal de TikTok fue un trabajo que hicieron chicos y chicos de escuelas secundarias, porque allá en Buenos Aires tenemos algo en las escuelas que es como una práctica profesionalizante, en la que los chicos, las chicas en general van a empresas a trabajar por un tiempito, por una determinada cantidad de días, y bueno, muchos de esos chicos están eligiendo venir a la retaguardia, y entonces la tarea que tienen es sostener las publicaciones del canal de TikTok. Así que bueno, esos recortes de 3 minutos en los que, bueno, también queríamos llegar como a otros públicos, que por ahí no se pusiera a leer las crónicas en un libro, y que pudiera también ver lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue
lo que fueron esos crímenes. Y ahora digo, ahora que escuchamos hablar, ¿no?, muchas veces de verdad completa, o escuchamos algunas voces que niegan lo que pasó, nos parecía importante volver a contar todo esto que escuchamos cotidianamente en los juicios de lesa humanidad. Y pensamos mucho, cuando pensamos en los materiales y cuando pensamos cómo contábamos las historias, la verdad es que pensamos mucho en las generaciones de ustedes, o incluso algunos que ya, pibes y pibas que están en universidades, pero que quizás no tenían ningún familiar que haya sufrido directamente a la dictadura, y entonces lo que reciben es como una información que muchas veces está tergiversada, o incluso en las redes sociales está minimizada en tiempo, ¿no? Una de las cosas que nosotros discutíamos es cómo contamos estas historias en un video de 3 minutos. Hay testimonios de 3, 4 horas y nosotros teníamos que recortar 3 minutos, y la verdad es que se nos hizo una tarea muy difícil, pero sabíamos que era fundamental para que muchas personas jóvenes se acercaran a través de ese formato, y quizás después llegaran al libro o no, pero tuvieran ahí un material para utilizar. ¿Tienen ganas de ver 2 piezas de las historias que son de Bahía Blanca, del libro? Sí, vamos. ¿Querés ponerle una intro? ¿Cuál tenemos primero? ¿Cuál querés? 31. Matilde. Son 2 historias, en realidad de Bahía Blanca son 3 textos. Uno lo escribió Diego Martínez, que también es periodista, sobre Henry Loyola, los 2 obreros gráficos de la nueva provincia, asesinados. Y las otras 2 historias son de 2 familias, que son las que me tocó escribir a mí, son de 2 familias de acá de Bahía. La que vamos a escuchar ahora es a Matilde Poblete, que es la hija de Miguel Poblete. Su papá continúa desaparecido hasta nuestros días. Ellos eran una familia de migrantes chilenos que vivían en el barrio noroeste. Miguel era vendedor ambulante de condimentos, y un día salió a vender condimentos con su hijo, que era quien lo acompañaba, que también declaró en este juicio. Y a partir de ese momento él lo manda al hijo a que vaya a almorzar con la mamá, y en ese momento es que se supone lo secuestran. Digo se supone porque no tenemos datos a nuestros días de qué sucedió con Miguel. Se perdió el rastro en ese día, y su familia, Matilde y Rolando, sus hijos, estuvieron declarando en Megacausa, y lo que vamos a escuchar ahora es un fragmentito del testimonio de Matilde. ¿Lo tenemos por ahí? Al depósito de cadáveres, y ella siempre iba con la ropa preparada, porque ella siempre tuvo la secreta esperanza de como ella sabía que se lo habían matado, ella siempre pensaba que en algún momento le iban a devolver el cuerpo de mi padre. Han pasado 46 años y no me han dejado nada, lo único que me dejaron dolor, y esta es mi oportunidad de que lo reconozcan, que deje de ser un NN, que me devuelvan mi identidad, la vida que me robaron, porque no fue fácil, ni para mí, ni para mis hermanos. Fue muy difícil para mi madre, que vivió con miedo, pánico tenía, porque cuando a mí, antes de nacer mi hija, en una madrugada, de una patada me derribaron la puerta de mi casa, porque no sé a quién buscaban. Cuando yo voy y le cuento al otro día, porque yo iba todos los días a la casa de mamá, cuando le cuento a mi madre, mamá se pone, no hija, me decía, no vuelvas más hija, quédate conmigo, no hija. Digo, pero mamá, le digo yo, que nada hace, nada teme, le digo, ¿por qué no voy a volver? No hija, no, dice, no quiero que te pase nada. Yo en ese momento no entendía. Cuando yo me enteré las atrocidades por las que ella tuvo que pasar, recién ahí vas hilvanando tu historia y vas poniendo las piezas del rompecabezas que faltaban para completar tu historia. De lunes a viernes ese bolso estaba preparado para cuando la vinieran a buscar para reconocer un cadáver.
sábado y domingo lavaba la ropa, el domingo la planchaba y preparaba el bolso de vuelta, limpiaba el traje. En uno de los últimos años, cuando ya estuvo muy, pero muy mal, el traje que él usó para cuando yo me casé, ella todos los meses lo limpiaba, le volvía a poner su estuche. Cuando estuvo tan mal, cuando le dieron el alta, me dice, hija, me dice, anda al ropero, dice, y trae el traje de tu padre. Digo, ¿para qué, mamá? Vos trae el traje de tu padre. Le traje el traje y me dice, bueno, de ahora en más, dice, a vos te va a quedar el encargue, dice, vos te tenés que hacer cargo del traje de tu papá. Y una vez por año lo mando a la tintorería. Y como ella lo hacía, lo vuelvo a colgar en el placar. Y todo lo que me han dejado, por eso necesito cerrar una parte de mi historia. Bueno, ese es uno de los relatos de las historias. También declaró Rolando, que es su hermano, que es el hermano de Matilde, durante esas jornadas. Eso que decía es como un poco el símbolo de esta historia, del traje, de ese legado que le hace su mamá y de dónde guarda ella la figura de su padre. Así que un poco en base a lo que significó ese relato, ¿no? Y ese objeto, sobre todo, como es el traje, fue la idea de traer ese testimonio y de poder contarlo a través de una crónica periodística. Y algo que les contaba a los chicos también en la previa era esto de revisitando la historia para escribirla. Lo que me di cuenta era de esa imagen que tenía Matilde, o sea, que abrazaba una foto que prácticamente no se la veía. Era la foto de Miguel, de su papá, y después a la media hora, 40 minutos, cuando termina el testimonio de Matilde, ingresa Rolando en la sala, el otro hijo, y Rolando es la misma cara de Miguel, es igual en esa foto que, o sea, encima tienen una edad muy parecida, creo que Rolando incluso es más grande que Miguel, o sea, hoy tiene más edad que su papá cuando lo secuestraron. Y así todo conservan un parecido físico enorme, son muy parecidos. Entonces eso también había sido otra de las cosas que me había impactado para escribir ese relato. Si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión, lo que quieran intervenir, por favor, adelante. Están bien, es muy fuerte. Por ahí porque son testimonios muy fuertes y pensaba de alguna manera lo que retratan también es la espera, ¿no? Es esas familias esperando muchos años, los primeros años el regreso, ¿no? De esas personas, porque los primeros años ni siquiera pensaban como después, bueno, ya están muertos, ¿no? Y la espera también para poder encontrar como la verdad de lo que pasó, ¿no? Historias que muchas veces nunca se cerraron, ¿no? Y por eso esa angustia de esa mujer a quien vemos con una angustia enorme porque esa historia nunca se puede cerrar, ¿no? No es lo mismo que cuando uno, por más triste que sea la muerte, cuando sabemos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Cuando tenemos algunas respuestas. Yo aprovecho. Ahí hay una pregunta, mira. ¿Cómo ustedes, la vida saber emocionalmente, cómo lo viven el día a día? Porque vos dijiste que son varias horas, creo que más grande fue la Bahía que vos tuviste, Juliana. Sí, ha habido juicios más grandes. El de Bahía, sí, Megacausa fue el más grande, si yo no mal recuerdo. A los tres en Buenos Aires, en Bahía, ¿cómo es ustedes vivir tantas horas, escuchar tantos relatos? ¿Cómo lo viven? Porque también mi mamá lo vivió en la época de la dictadura en Bahía, que estaban en un nuevo departamento y entraron los militares buscando a otra persona. Tiran todos al piso, revolvieron todo, no encontraron. Y mi mamá me lo cuenta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la crueldad que tenían de entrar? Tirate al piso, revolvemos todo, dejamos un quilombo y ya está, ¿me entendés? También. ¿Cómo lo vivimos emocionalmente, decís? En día a día con tantas horas, digamos. Por ahí te cuento desde lo que yo te puedo decir. Yo estoy 2 días en juicios por semana. Fer está los 7 no, porque 5 días de la semana, de lunes a viernes.
Y hay algunos momentos en los que él sale del lugar donde transmite y me dice, hola, no sabes lo que pasó, y me empieza a contar algo y yo me doy cuenta de que lo que le pasa en realidad es que necesita como poner en palabras eso, que es la angustia que se va juntando, porque claramente, como decís vos, es algo muy difícil de escuchar, son muchas horas, es mucho, y por eso también les preguntaba recién Ches también, porque la verdad que sabemos que son cosas fuertes. Sí nos pasa que nosotros, por lo menos, no sé, Julie, que habrá hecho con todo lo que escuchaba todo el tiempo, pero nosotros entre nosotros hablamos mucho, somos un colectivo de muchas personas, o de varias personas que llevamos adelante los juicios, y además nos cuidamos mucho, nos queremos mucho, y eso también ayuda, ¿no? Como esa cosa de los vínculos y el de poder contar con el otro, pero aún así, en un momento tuvimos que pedir ayuda a un grupo de psicólogas y de psiquiatras que trabajaron mucho el tema, que fueron de las primeras profesionales que acompañaron a las madres y a los familiares cuando declaraban. Y bueno, en un momento les pedimos ayuda y lo que hicieron fue tener algunas reuniones con nosotros como sesiones grupales en las que pudimos, contar qué nos iba pasando y qué cosas sentíamos, porque había compañeros que un día dijeron, che, yo no puedo escribir más, y no escribieron más porque estaban como pasados de tema. Compañeras que tenían pesadillas, cosas que acompañan este tema, que es claramente muy, muy difícil, muy angustiante y a veces como sin respuesta, ¿no? Allí hay una mano. Una cosa, y cuando surgieron esos comentarios, nos dimos cuenta que en la demanda que tiene llevar adelante una tarea como la que llevamos nosotros, el tiempo lo usábamos para planificar lo que íbamos a hacer y nunca habíamos usado tiempo para sentarnos a ver qué nos pasaba a nosotros. De hecho, en general, de alguna manera yo coordino el equipo, entonces a mí me empiezan a caer esos testimonios, ¿no? Y cuando yo le cuento a ella que nuestros compañeros y compañeras en diferentes momentos, en casi en un mes de distancia, nos habían planteado diferentes cosas que les habían pasado, me di cuenta que yo nunca me había preguntado y que no le había dicho a nadie lo que me pasaba a mí. Entonces ahí fue que surgió esa idea del espacio de acompañamiento, que nos resultó buenísimo para parar, no pensar en cómo transmitimos el juicio de mañana, sino en términos de lo técnico o de quién va a cubrirlo, sino cómo transmitimos el juicio de mañana estando enteros, cómo tenemos que estar para poder ayudar a comunicar estas historias, ¿no? Igual algunas que no son veces siempre así tampoco, ¿no? No. Son todas muy dramáticas, pero hay también momentos de nosotros le vamos a mostrar algunos ahora, pero hay momentos como de que en lo peor que sucedía en un centro clandestino, de repente aparecía un acto de resistencia, un acto de pensar en el otro, un acto de humanidad. Pero muchas veces esas cosas también son, aunque se esté contando algo muy feo, también son piolas, son esperanzadoras, ¿no? Porque uno piensa, bueno, quizás lo que me está pasando a mí ahora no es tan grave como lo que les pasó a ellos en aquel momento, y sin embargo tuvieron rasgos de humanidad, rasgos de solidaridad. ¿Por qué no podríamos traerlos nosotros si nuestra situación es menos compleja, ¿no? Por decir una de las cosas que... Situaciones en las que las compañeras y los compañeros estaban secuestrados, comían muy mal, estaban lastimados, y sin embargo había momentos en los que se cuidaban entre ellos, hacían cosas para protegerse unos a otros. Cosas muy lindas también que hablan de la humanidad y de lo que significa la solidaridad y de cómo nos sostiene también lo humano, ¿no? Bueno, ya. Ustedes a lo largo de los años y la experiencia sufrieron algún tipo de censura capaz sobre este tema. No necesariamente censura literalmente, pero alguna vez que les pidieron que no firmen algo sobre el tema, o sea, Cuando nosotros pedimos en 2020 el primer permiso, en junio del 2020, y nos lo dieron, empezamos a transmitir ese juicio. Pero después, empezaron a aparecer otros juicios
y empezamos a solicitar los permisos a otros tribunales de todo el país para empezar a transmitirlo. Y en muchos casos a veces nos decían que no, o sea, hoy los juicios que son por crímenes de lesa humanidad los transmitimos todos, enteros, la parte de los testimonios, que muchas veces es lo que la justicia tiene un recurso para intentar evitar que no se televise, que es que, no sé, si vos son testigos del mismo juicio y vos escuchaste lo que dijo él, entonces podés cambiar tu testimonio en base a lo que dijo el otro. Bueno, eso la verdad es que la justicia, los jueces y las juezas tienen otras maneras que no son cancelar que se pueda ver el juicio para establecer si una persona miente o no. En ese camino, esto que pasa hoy de que transmitamos todos los juicios de lesa no pasó siempre, digamos. Primero nos decían más no que sí. Y en un juicio, recuerdo particularmente que nos dijeron que sí. ¿Cuál fue? Era ESMA. Sí, en un juicio de la megacausa ESMA. La ESMA fue un centro clandestino muy grande de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más grandes del país. Uno de los abogados defensores tomó la palabra en el medio del juicio y empezó a hablar de nosotros y empezó a decir que cosas que no eran ciertas, ya que nosotros hablábamos que lo maltratábamos, cosas, todas mentiras y además constatables en que lo que hacemos queda grabado. Sí opinamos, pero siempre somos respetuosos aún con las personas con las que no coincidimos. Bueno, y el tribunal que nos había dado el permiso para estar adentro de la sala de audiencias le concedió el pedido al defensor, más que nada, no porque le dieran la razón, sino para evitarse un problema. Muchas veces pasan no deberían pasar estas cosas, pero pasan. Y para evitarse un problema, le dijeron, bueno, sí, los sacamos de la sala, no pueden hacer su registro. Y nosotros ahí salimos a denunciar esa situación como una situación de censura. Muchas veces ha pasado que defensores de los genocidas en el pleno juicio se refieren a nuestro laburo de alguna u otra manera, no solo en los juicios de lesa, pero bueno, nada, es un derecho que tenemos como sociedad el ver lo que pasa en los juicios y, digamos, no es algo que nosotros conseguimos porque insistimos, eso es así. Pero también es cierto que el Código Procesal Penal, que es, digamos, el manual que usan en la justicia, el reglamento que usan en la justicia, tiene un par de artículos que dicen claramente que si hay medios de comunicación interesados en tramitar un juicio, hay que darles el permiso, hay que ubicarlos en un lugar donde no interfiera tapando a alguien, digamos, pero no, como que no te pueden decir que no. Eso pudimos darlo vuelta igual y pudimos Exacto. volver a transmitir. Sí. Y en esto, no de la censura, por lo menos en Megacausa no sucedió. Sí, obviamente que el tema no es un tema relevante para otros medios o para otros, digamos, colectivos. O sea, eso ocurre. Pero sí me parece valorable esto de cómo a lo largo de los juicios, a mí me tocó estar en Armada hace varios años ya, vas viendo cómo en esos primeros juicios la gente no se animaba tanto a transmitir sus testimonios, a que se hicieran públicos. Obviamente que a cada testigo se le da la opción si quiere o no quiere hacer público su testimonio y que ese testimonio se transmita. Y en esos primeros juicios había mucha gente que por un miedo lógico, por un temor a una represalia, por esta idea del algo habrán hecho y este estigma que todavía pesaba sobre esas familias, decidían no hacer público ese testimonio. Entonces uno tenía, o que en algunos casos te obligaban a retirarte de la sala, y no, porque era presencial, y en otros casos apagar el grabador o simplemente tomar nota. Eso en este juicio en Megacausa creo que no sucedió nunca. Todos los testimonios fueron transmitidos de manera pública y los vimos y los escuchamos y bueno, así como vieron a Matilde, hubo muchos. Así que eso también es parte de la tarea de la insistencia y de estar y de pedir permiso a los juzgados y de, digamos, seguir robusteciendo esa demanda,
que hace que después, bueno, los propios testigos, la propia gente afectada decida transmitir su testimonio. Así que eso también ha sido una evolución en estos años y me parece un laburo, una tarea destacable de esta insistencia. ¿Tenemos a Malena? Sí. Sí. Ahora le vamos a pasar un testimonio que es muy particular. Malena D'Alessio, quizás algunos de ustedes la conozcan porque es una artista de rap. Fue de las primeras en hacer rap en Argentina en los 90 con un dúo que se llamaba Actitud y María Marta. Ella es hija de desaparecidos, tiene a su padre desaparecido y bueno, dio testimonio y contó su historia. Y cuando terminó de dar su testimonio y de contar la historia, suele pasar que los jueces y las juezas preguntan si querés decir algo más, si te quedó algo para decir, y ella dijo que le quedaba algo para decir, y lo que le quedaba para decir era rapear Hija de Desaparecida, que es, bueno, la canción que escribió en aquellos años, en los 90. Voy a poner pantalla completa porque esto es YouTube. Intentar recordarla, pero como la hice en la adolescencia y hace mucho que no la digo, voy a tratar de hacerla lo más que pueda de memoria. Era un juicio virtual, o sea, todo... Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda quiere instalar. Escupidos por cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Di que no te quema el asesinato y que hubieras preferido mantenerte en un cuarto, disfrutando de la cena, la familia unida, diarrea en tu plato, la comida está servida, de 30.000 son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija de desaparecido, no le importan tus palabras. Hije de desaparecide, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Quizás no te interesa, morir asesinado no es parte de la naturaleza, y me temo que tu vida lleva un pecado mortal, el silencio de sus bocas es un acto criminal. Desde niño observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar y no condeno como debe a toda la mugre asesina liberada a nuestro lado como un vómito campal, y aunque me pudra en el tormento, igual no dejo de odiarte, porque odiarte es lo correcto. La sangre nunca muere aunque parezca apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción, las mismas asquerosas pecadoras de omisión. ¿No tienen vergüenza de ser una cerda? Dile a Cristo qué opina de tu denuncia ausente. Sacará su pena y se hará pis sobre tu frente. Mea culpa. Ahora arrepentido por la opinión pública, di que no te quema. Dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija desaparecida, no le importan tus palabras. Verdugo, aunque estés suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada, condenado de por vida a la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada y el aullido enloquecido dolerá como picana. ¿Por qué? Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos, a veces metemos la pata y nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana, por eso avanzamos. Somos almas inquietas que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la sangre puesta al cuello, nunca viramos para el costado cuando la cosa estalla, no nos amedrentó el ejército ni la canalla, aunque nos reprimieron.
Nos castigaron, nos mataron 1000 veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega. Indestructible como el agua libre se flamea, no sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando, peleándola siempre bien activos, porque se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava. Mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara. Se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, no te la compara, no te la dispara, te tira la lírica, te la dispara sobre tu cara. Justicia por los 30.000. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el juez no sabía cómo seguir y terminó diciéndole lo mismo que le dice a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si necesitan un certificado. Ha concluido. Su testimonio ha concluido. Su rap también. Pero bueno, a veces pasan esas situaciones muy particulares en las que el arte se mete también como una herramienta, como una manera de pedir justicia. Eso que están viendo ahí es una cuenta de Instagram que nosotros hicimos desde la retaguardia, que se llama Pedacitos de Memoria. Está pensada para ustedes, también para las profes y los profes, para que puedan encontrar los contenidos sin ir a la retaguardia y buscar entre muchas otras cosas, porque obviamente el medio tiene otras cosas publicadas. Acá están solo pedacitos que suceden en los juicios. Están las 50 historias que fuimos publicando de 50 días antes, una por día, hasta llegar al 24 de marzo, pero también, bueno, están esas que ven son las que fuimos haciendo después, porque queremos seguir haciendo eso, porque fue un vehículo para llegar a un montón de gente a la que antes no llegábamos. Hay algunas de estos reels que tienen 500.000 vistas, que son números que nosotros no veníamos manejando hasta acá, y bueno, nos parecía que no podíamos perder esa herramienta, así que nos pusimos a laburar como equipo para poder seguir haciendo esa tarea con los juicios que continuamos televisando todos los días. ¿Se preguntaron por qué está la cara del Indio Solari? ¿Qué puede tener que ver con los juicios? Bueno, por lo que dice ahí, que en uno de los juicios pusieron una canción del Indio. Claro. ¿Y sabes por qué? Por lo que cuenta esa canción, por los motivos, digamos, porque habla, no me acuerdo cuál era, pero ya me imagino que habla un poco de lo que pasó en la dictadura, y un poco también lo cuenta la chica también, en los rap. Claro. Pero yo creo también, que le iba a hacer una pregunta, cuando ella habló de censura, si capaz de por qué no rechazaban la censura es porque si rechazamos la censura de los medios, es como que estamos rechazando el derecho a que ustedes puedan transmitir lo que pasa con esa humanidad. No lo veo por ese lado, capaz, para no tener como decir, bueno, no hacemos tiempo de tenemos que estar tranquilos, porque a veces es eso, uno censura, pero le está censurando la transmisión de un juicio por esa humanidad. Claro, sí, muchas veces lo que se pone en juego en eso es nosotros en ese primer juicio que televisamos, por ejemplo, un día hay un testigo convocado por una defensa, el testigo era un comisario, y el tipo vino muy, ¿cómo diría? Con una actitud muy sobradora, ¿no? Muy canchero, así como... tal cual. Y en un momento, mientras estaba dando testimonio, le preguntan si él no había alguna vez levantado a una persona en las cercanías de Campo de Mayo. Campo de Mayo es otro centro clandestino muy grande de la provincia de Buenos Aires. Entonces el tipo empieza a dudar y a contar, y en un momento un abogado interrumpe y dice: perdón, me acaba de llamar mi representada, que era una sobreviviente, que se llama Aitza Bona, y ella me está diciendo que está viendo por televisión el testimonio y que este hombre fue uno de sus torturadores. Y el tipo estaba ahí como testigo, no estaba como acusado. Después, a partir de ese testimonio, fue acusado y fue condenado a prisión perpetua. Hoy tiene dos condenas. Pero en aquel momento el tipo estaba
libre y canchereando con su condición. Entonces, lo que los defensores quieren evitar son ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes imagínense que en los centros clandestinos de detención la gente estaba vendada, o incluso muchas veces les decían no mires porque si nos ves alguno de nosotros no vas a sobrevivir. Había como temor de mirar, así todo, la mayor parte de las personas siempre buscaban, tenían la esperanza de salir y buscaban guardar en su memoria muchas de las cosas que hoy terminan contando en los juicios. Pero reconocer a algunas de sus torturadores no fue una tarea muy fácil por estas circunstancias. Entonces, hoy que están en los juicios acusados y a cara descubierta, aunque hayan pasado 50 años, en las pocas situaciones en las que pudieron verles los rostros, es muy importante, muy importante. En otro juicio también pasó que una sobreviviente le habían mostrado todas las fotos de los acusados y había visto las fotografías y los veía por ahí si iba a la audiencia, pero no es lo mismo, pasaron muchos años desde esa vez. Y verlos de cerca, hablar mientras testimonian o mientras hablan en el juicio, en los momentos en los que los acusados hablan, es muy diferente porque ves los gestos, porque ves... Entonces pasó también en otro momento que una sobreviviente también reconoció a su torturador viéndolo en el Zoom, en la virtualidad. Y hay una de las historias de acá de Bahía, hay tres, hay dos que narra Juli y una que cuenta Diego Martínez, que es también la de un reconocimiento en el primer juicio de Bahía Blanca, en el que un sobreviviente se sentó a dar testimonio y empezó a contar que él identificaba a una persona que hasta ahí no había sido identificada. Ahí también tiene un rol muy importante en la justicia. No te escucho, perdón. Que ahí tiene un rol muy importante en la justicia, de cómo lo dejan andando. Vos fíjate, un comisario de testigo, cuando se podrían haber dado cuenta y lo estaría preso, gracias a él está preso, pero en ese momento estaba como testigo. Y esa voz de vos que te en Bahía también. Bueno, es que eso fue parte de lo que se construyó en los 20 años en los que hubo impunidad también, en los que, ahora estamos por terminar un juicio contra un tipo que estaba en la ESMA, un prefecto, que en un momento, cuando se reabrieron los juicios, el tipo se fue a vivir a Brasil, se fue a Paraty, que es un lugar divino, se hizo pastor evangélico y reformuló su vida como si no fuera quien era, ¿no? Entonces, se consiguió traerlo de Brasil con la extradición y el tipo empezó el juicio negando que él era aquella persona, como que lo estaban confundiendo, ¿no? Eso pasó en varios juicios con gente que se fugó muchos años y que especula con que pasó mucho tiempo y que entonces no lo van a poder reconocer. Pero sin embargo lo que uno ve repetidamente es que la gente se guardó en sus... Por ahí no podían ver, pero podían escuchar, escuchaban apodos, escuchaban nombres y se guardaron todas esas cosas en su memoria para que después, cuando regresó la democracia, empezara a juntarse y empezar a reconstruir, ¿no?, los datos que tenía uno con los datos que tenía otro. Nosotros tenemos en el libro contada la historia de Víctor Basterra, que Víctor dentro de la ESMA, con otro grupo de personas que estaban secuestradas, en un momento los obligan a trabajar como mano de obra esclava, los obligan a hacer trabajo. Y en este caso, él era obrero gráfico. Entonces lo que le hacen hacer es falsificar documentos. Uno puede preguntarse dos cosas. Primero, no eran los documentos de ahora, que tienen un montón de medidas de seguridad, eran documentos de papel,
que tenían medidas de seguridad, pero que se podían falsificar. Y después uno pudiera preguntarse por qué, si tenían todo el poder, necesitaban tener o pasaportes falsos o cédulas de policía falsas. Y bueno, porque todo lo que hacían era tan ilegal que muchas veces necesitaban camuflar sus verdaderas identidades, ¿no? Entonces lo ponían a Víctor a sacarle 4 fotos, también no eran las fotos digitales de ahora, eran las fotos de las películas con rollos que después había que revelar, y le pedían que sacara 4 fotos para hacer los diferentes documentos, y él sacaba 5 y guardaba la quinta copia para que pudiera ser revelada una vez que él fuera liberado. Y bueno, en la medida que fue empezando lo dejaron empezar a salir, él empezó a salir con esa quinta copia escondida, y en algún momento elaboró una muestra fotográfica de 70 personas que habían pasado por su lente, todos genocidas de la ESMA, pero en algunos casos él no sabía los nombres, entonces vino otro y le puso el nombre a ese que le había sacado la foto, y vino otro y le puso otro nombre, y vino otro y dijo, tenemos el apodo, bueno, en algún momento vamos a tener el nombre, y lo tuvieron, y entre todos se fue construyendo esa memoria colectiva, obligados por las circunstancias de que con los recuerdos de uno no alcanzaba, eran los recuerdos de muchos y muchas. Perdón, chiques, los periodistas ahora se tienen que ir a la UTN a seguir presentando el libro, estamos aprovechando que están acá en Bahía, así que nada, les extendemos la invitación a quienes quieran ahora a las 18 horas y quienes puedan, a que se sumen a la presentación, que seguramente va a seguir siendo súper rica como ahora, y nada, les agradecemos a todos por haber venido y sigamos pensando este tipo de espacios, ¿sí? Gracias. Gracias. Lo del indio se lo contamos ahí para...